Gracias, presidente. Voy a ser breve porque esta mañana ya hemos tenido ocasión de debatir en parte algo que afecta al 96% del tejido productivo aragonés, y es el retraso que este Gobierno está llevando en cuanto al periodo medio de pago a proveedores. Y hemos presentado precisamente esta proposición no de ley, que la presentamos hace ya un mes, antes incluso de conocer los datos oficiales que arrojaban las cifras últimas del mes de diciembre y que venían a empeorar todavía la situación después de haber presentado esta proposición no de ley. Y que han venido a decir que, a pesar de la inyección económica que se le ha dado a este Gobierno, en diciembre hemos conseguido ese triste récord de ser la comunidad autónoma más morosa de España y haber puesto el listón del periodo medio de pago en 99 días, muy por encima de la media nacional, que es 52. Y presentamos esta proposición no de ley porque, precisamente, a nosotros, al Grupo Parlamentario Aragonés, lo que de verdad nos preocupa con esta proposición no de ley es solucionar el problema de cientos y cientos de empresas a las que este Gobierno les está asfixiando con el periodo de pago, y porque, lejos de solucionar el problema, como digo, pues creo que se está empeorando y no se está gestionando con eficacia este problema. Yo creo que el esfuerzo que en la pasada legislatura se hizo, y es verdad que podemos coger diferentes meses y habrá meses en los que el periodo de pago sea elevado, lo que es evidente es que desde el 2011, en el que el periodo medio de pago anual se situaba en 109 días, en 2012 en 97, en 2013 en 90, en 2014 en 84, lo que sí que es cierto, y es así, los datos están publicados en las páginas, es que cuando el anterior gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés salió del Ejecutivo, el periodo medio de pago se situaba en 67 días. Y no estamos orgullosos de que estuvieran 67 días, pero al menos sí que se aproximaba mucho al plazo legal establecido. Y digo que el anterior Gobierno hizo un esfuerzo enorme por reducir ese periodo de pago a proveedores, porque había un compromiso con las empresas, había un fuerte compromiso con las empresas, con las pequeñas y con las medianas empresas, porque éramos conscientes de que si el 96% del tejido productivo aragonés lo conforman pequeñas, medianas empresas y autónomos, les estábamos haciendo un grave perjuicio si el Gobierno no pagaba en tiempo y forma a sus deudores. Y, por lo tanto, éramos conscientes de que era urgente resolver este problema y solucionar la viabilidad y la permanencia de muchas de estas empresas y de sus puestos de trabajo, que hacían que ese retraso en el pago a proveedores hicieran en algunas ocasiones imposible su viabilidad y su permanencia como empresas. Y, como digo, la verdad es que después de las inyecciones presupuestarias que han ido viniendo a lo largo de los últimos años, el Gobierno anterior hizo un esfuerzo y lo redujo. Este Gobierno, a pesar de esas inyecciones, pues, como digo, no ha sido capaz de gestionar de manera eficiente el pago de las facturas que les adeudan. Y al final, pues, esa es la realidad, esa es la verdad. Y no solo no lo solucionan, sino que las empresas están pagando en muchos casos muchas de las situaciones que este Gobierno está poniendo encima de la mesa, como es el aumento de los impuestos, como es el recorte en sectores productivos, etcétera, etcétera. Y por eso a mí sí que me gustaría que pusiéramos encima de la mesa cuál es la solución y qué es lo que va a hacer este Gobierno para solucionar el pago a proveedores, porque también en la anterior legislatura los grupos de la oposición preguntaban estas mismas cuestiones a los grupos del Gobierno, y por lo tanto yo ahora, invertida la situación, les pregunto también a estos grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno qué se va a hacer para solucionar precisamente este problema, qué se va a hacer, porque yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Es insostenible que una empresa tarde en cobrar
una media de 99 días, porque de seguir así, además, ya se ha advertido por parte del Ministerio de Hacienda que pagar tarde tiene efectos indeseados para la economía aragonesa y efectos indeseados para este Gobierno. Y estoy convencida de que ningún grupo parlamentario quiere que esos efectos indeseados lleguen, porque no favorecemos, desde luego, ni a la imagen del Gobierno de Aragón, ni tampoco a la situación de estos cientos de empresas. El Gobierno central, como digo, ha alertado al Gobierno de Aragón de que si se lo siguen poniendo tan difícil, podrá retener los ingresos del IRPF y del IVA para pagar con ese dinero a las empresas a las que este Gobierno les adeuda. Y yo creo que ser la comunidad de España que más tarda en pagar a sus proveedores, pues les debería como mínimo preocupar. Y, como digo, creo que deberían pensar más en esas pequeñas, medianas empresas, en esos autónomos que están pasando verdaderas dificultades para permanecer con la persiana abierta durante una época de crisis económica en la que el Gobierno, además de recortar en programas de reactivación de la economía, les está asfixiando con mayores impuestos. Por lo tanto, finalizo para decirles, para rogarles que, lógicamente, nos centremos en lo que hoy se vota aquí, que es que se cumpla el plazo legal. No por nada, primero porque si es un plazo legal, pues lógicamente todos los gobiernos deberíamos cumplir, sino porque el Ministerio de Hacienda ha dicho que de seguir así va a retenernos los ingresos, para pagar ellos directamente a las empresas que este gobierno les adeuda, y creo que, como digo, eso no beneficia al final a nadie. Y por lo tanto, pongan encima de la mesa más planes para ayudar a las empresas, pongan planes para reactivar la economía aragonesa, que lo necesitan y mucho las empresas, facilitémosles las cosas a las pequeñas y medianas empresas en el pago de sus deudas y favorezcamos también que estas empresas no se les grave con mayores impuestos y con mayores recortes al exceso del periodo de pago y a la ampliación del periodo de pago a proveedores, y por lo tanto pongan medidas urgentes para reducir ese inexplicable aumento del periodo de pago a proveedores en tan solo unos meses. Gracias.